Bueno, como les comenté al principio, vamos a ver algunas cositas para terminar de conformar una idea general de cómo vamos a comparar resultados. Vimos al principio que había herramientas que eran como bastante sencillas de utilizar. De hecho, hablamos mucho de comparación de resultados mediante método gráfico, método de la ecuación, cuando esos resultados tenían las mismas unidades, o sea que yo podía comparar mediante diferencias significativas. También hablamos de precisión y hablamos de exactitud. Después estuvimos viendo que cuando queríamos comparar métodos, por ejemplo, empezamos a ver que si estábamos haciendo, por ejemplo, una medición en donde nosotros podíamos representar nuestra distribución de datos de los diferentes métodos, podíamos ver y comparar lo que serían los anchos de campana de nuestros resultados, que más que anchos de campana, la idea era comparar los sigmas que estaban relacionados con el ancho de campana, un poco lo que también vimos en clases anteriores. Entonces, vamos a tratar de discriminar y unificar los criterios comparativos. Sacar acá, ahí va. Vamos a tratar de unificar un poquito los criterios comparativos. Si uno necesita comparar métodos o resultados de una misma magnitud física, por ejemplo, magnitudes físicas que ya sabemos que tienen las mismas unidades, o que estamos hablando de la misma medida que tomamos diferentes integrantes del grupo, o mismo un mismo integrante del grupo con distintos métodos. Lo que usamos para comparar, que después les empezamos a pedir en general para los reportes, es un gráfico comparativo. ¿Y por qué gráfico comparativo? Porque claramente en un gráfico comparativo, podría evitarse, digamos, pero claramente en un gráfico comparativo uno puede ver los intervalos de confianza graficados y puede ver los solapamientos. Entonces, esto no es más ni menos que hablar de las diferencias significativas que puede haber entre estos resultados, o en cuanto a los métodos que resultan en estos datos, en estos resultados. Entonces, cuando nosotros vemos un gráfico, que es lo mismo que cuando comparábamos, hacíamos diferencias significativas mediante intervalos, mediante el gráfico, y que veíamos la inclusión o no, o la intersección entre esos intervalos, estos conjuntos, bueno, es esto mismo. Entonces, una manera de unificar un criterio comparativo, cuando uno habla de la misma magnitud física, fíjense que tiene que tener también la misma unidad, porque si no, no puedo hacer un gráfico de este estilo, es directamente graficar los intervalos de confianza. Entonces, vamos a usar un criterio así, del gráfico comparativo, de ahora en más, cuando nosotros tengamos la misma magnitud medida, misma magnitud física medida, con diferentes métodos, por ejemplo, para ver si los métodos presentan o no diferencias significativas, para ver cuál es más preciso y cuál es menos preciso, y lo mismo entre compañeros. Entonces, este es un gráfico ideal para reportar. Por eso es que estuvimos últimamente diciendo, bueno, ya está, mejor no usar tablas. El criterio de usar tablas que yo había colocado al principio, creí que iba a ser mucho más fácil de visualizar, pero como en general uno tiene un montón de resultados, son 4 integrantes por grupo y en general usamos más de un método, termina siendo una tabla infinita. Lo vi en uno de los casos, estaba todo perfecto hecho el informe en cuanto a que estaba colocado todos los resultados según el método, según el integrante, midiendo, fue el caso de medir el método del péndulo desde el centro, desde el extremo, y midieron como 4 cosas cada integrante del grupo. Entonces, finalmente al ver la tabla, uno veía infinitos resultados, y era mucho más difícil de comparar eso que comparar un gráfico. Entonces, en general, cuando existen esas posibilidades, el gráfico es lo ideal. Y cuando uno compara métodos o resultados de una misma magnitud física en cuanto a precisión, que es lo que vimos en una de las clases pasadas, bueno, si uno tiene idea de que, por ejemplo, la distribución es una distribución normal, que es lo que venimos haciendo siempre en estas clases, uno puede comparar los métodos a partir de lo que sería la incerteza absoluta, o el sigma, en este caso donde está la distribución, y puede fijarse en este ejemplo, que es uno de los ejemplos del caso de la medición indirecta, que miren lo que está pasando acá. Si uno medía un periodo n veces, uno medía un periodo n veces, por las primeras clases, para una longitud fija, uno podía hacer un histograma y tenía un valor más representativo, y tenía
una forma normal o gaussiana siempre y cuando, bueno, ese n fuera lo suficientemente grande como para aproximarse el histograma a la función continua de Gauss. En general no veíamos esto, ¿no? Esto es bastante teórico, pero bueno, nosotros teníamos esto y sabíamos que teníamos un valor más representativo, una media y un ancho de campana. Ahora bien, cuando nosotros dijimos, vamos a reemplazar este método y vamos a tomar un periodo largo con n periodos, pero tomamos uno largo, si nosotros hubiésemos reproducido esa medición también n veces, es decir, cuando medíamos, no sé, un periodo total de 20 segundos porque medía 10 periodos juntos, bueno, si yo repetía el experimento eso n veces, lo que iba a poder visualizar, si hacía un histograma, era algo como esto. Es decir, veía que el valor más representativo de ese periodo total, que es el periodo grande, por ejemplo, 20 y pico de segundos, el valor más representativo, lo que iba a hacer era diferente respecto de medir un periodo n veces. ¿Por qué? Porque, claro, yo medía varios periodos juntos. Entonces, el valor más representativo que íbamos a poder encontrar por aquí, acá puso la coma Mauro, pero no, estoy hablando de n periodos juntos. Donde Claro, pero si estás dando el ejemplo sí, de la clase pasada, como la, terminaba teniendo el mismo sigma, ¿no? La anterior va de 1 a 1.2, este sería de 2.2, bueno, 2.2 no sé. Como esa campana parece más, está más grande por el eje X. claro, por la escala, Está mal la corrección que hice sí, también. sí, por la escala, no es la misma, no es lineal la escala. Sí, lo que pasa que, bueno, no es 2, vamos a ponerlo, porque si uno hace matemáticamente exactamente esto, por la escala del 22 al 23 no es lo mismo, esto tendría que ser un 2, por ejemplo. Sí, te entendí la corrección. Vamos a corregir acá, ¿sabes qué? Sí, ponele acá en 22,2 y estamos joya. Si estás con el Claro, ahí marcador. está. Ponele Sí. 22,2 y para que sea bien diferente lo que quiero mostrar. ¿Estás con el marcador para ponerlo? Eso, 22,2. Ahora les aclaro, ¿no? La escala. Bueno, fíjense, lo que quiero mostrar acá es que, bueno, acá en vez de 24, 22,2, fíjense la diferencia más o menos entre estos dos puntos, tiene que ser lo mismo que hay acá para ver exactamente, para ver el ejemplo. Fíjense que lo que está pasando acá es que el gráfico, el histograma está corrido nada más, está corrido en el valor más representativo, porque acá medí un periodo, que el periodo era 1, algo más o menos, y acá medí n periodos, por ejemplo 20 periodos, porque el valor era 22, algo. Pero lo que está sucediendo es que el método que utilicé me dio como resultado tal que el ancho de este histograma es similar al ancho de este histograma. Por eso la corrección de escala, ¿no? Porque si la escala fuera distinta, no. O sea, a simple vista es una cosa, pero la escala es la que marca el ancho del histograma. Entonces, acá lo que estoy viendo es que más allá de que el valor más representativo sea diferente, porque uno está en 1 y pico y otro está en 2, algo, con una incerteza mucho menor, es decir, que estas cosas no se solapan, lo que estoy viendo acá es que el sigma es similar en un caso y en el otro. Que eso es lo que hablábamos cuando hablábamos, bueno, el método, ¿qué método es más preciso, qué método es menos preciso? Y lo que evaluábamos era lo que sería el sigma y no el error relativo. Por eso acá está la diferencia que quiero marcar para que de ahora en más nos pongamos de acuerdo para comparar y vamos a hacer lo siguiente. Cuando estamos hablando justamente de mediciones de magnitudes físicas que son la misma magnitud física o cosas que están medidas bajo las mismas unidades, los mismos criterios de unidades, nosotros podemos comparar, por ejemplo, en este caso, los métodos a partir de lo que es el sigma o el error absoluto. No es necesario para nada usar el error relativo, porque comparar un método no quiere decir comparar un resultado. Entonces, un método, por ejemplo, yo puedo medir con la regla, con el instrumento, la regla tiene una resolución de 1 milímetro, y puedo medir una longitud muy pequeña con ese instrumento, y voy a ver que la incerteza de mi método está designada, está dada por la mínima división de escala de esa regla, por ejemplo. Ahora, si mido algo más largo, también voy a tener que mi método tiene esa resolución de incerteza, con lo cual estoy midiendo y estoy utilizando el mismo método de medición.
Por eso, en casos como este, lo que nosotros usamos es justamente un gráfico para comparar entre compañeros, por ejemplo, entre métodos y entre resultados. Que no es lo mismo, fíjense, esto es la misma magnitud, o sea, tienen magnitudes con las mismas unidades, que no es lo mismo que uno cuando dice, en ciertas situaciones yo no puedo comparar mediante el error absoluto. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones en donde, uy, me quedó esto acá marcado, en donde necesito comparar cosas que son diferentes, donde tengo diferentes unidades, estas magnitudes físicas son diferentes, es como comparar, como les decíamos al principio, peras con manzanas, en donde solamente puedo comparar mediante algo que se llama error relativo en este caso, que no tenga unidades, porque no puedo hacer una comparación en donde la comparación, lo que utilice, herramienta que utilice para comparar, tenga unidades, que era el caso anterior, que era el error absoluto. Entonces, ¿cuándo sí voy a necesitar del error relativo? Solamente voy a necesitar realmente del error relativo cuando compare cosas, magnitudes físicas con diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso? Cuadrados mínimos, donde dijimos que debía cumplirse que el error relativo de la variable que uno coloca en y fuera mayor que el error relativo de la variable que uno coloca en x. Entonces, en este caso no puedo comparar incertezas absolutas. ¿Por qué? Porque esto va a tener una unidad diferente a esto. Entonces, es imposible poder comparar mediante los errores absolutos. Entonces tengo que tener una herramienta, que es el error relativo, para lo que principalmente sirve, que es para comparar cosas totalmente distintas. Entonces, ese va a ser el criterio que usemos para esto. ¿Y para qué más vamos a utilizar el error relativo? Bueno, nosotros podemos utilizar el error relativo como herramienta para ver si en una medida en donde uno puede determinar, o uno debe determinar la magnitud física deseada, cuando esa magnitud física depende de otras variables medidas, uno puede idearse y darse cuenta, que ahora les va a dar el ejemplito Mauro, es si uno puede modificar, por ejemplo, alguno de los instrumentos de medición que utilizó para cada una de esas variables que están dentro de la fórmula para obtener la magnitud física deseada, si uno pudiera modificarlas, bueno, ¿cuál valdría la pena modificarlas? Que es un poco lo que les puse cuando les mostré la propagación de errores, la fórmula de propagación de errores. ¿Dónde está el factor que más puede perjudicar y generar una incerteza mayor a mi resultado y cómo podría modificarlo? Lo dejo acá a Mauro con el ejemplito. Ahí va. Para que lo miren. A ver, yo lo puse ahí en el Discord, no sé si vieron en el canal de estadísticas, subí algo, eso es lo que voy a contar ahora. A ver, comparto ahí el Discord. De paso aprovecho, no sé si ya están usando, yo a todos cuando les corregí les creé un thread nuevo, que en la app, del celular no entiendo cómo entrar, pero en la compu, si van acá, tienen los threads, y archivados, si viste algo archivado, cuando después de 24 horas queda ahí, son como canales temporarios para organizar la conversación. Está bueno, por ejemplo, para las entregas. Si nos entregan nosotros en un thread, después le ponemos los comentarios de la corrección en un thread. Entonces, por ejemplo, yo armé uno acá con el error del ángulo. Y un caso donde, ahora vamos a ver, donde podría interesar el error relativo es este, que es, imaginen que quieren medir el ángulo de algo, ¿no? Y una forma de medirlo es, por trigonometría, medimos un lado, la altura, y la tangente de ese ángulo es la altura sobre el lado, ¿no? Toca todo. Pero podemos haber medido un lado más largo, la altura entonces más alta, y determinar el mismo ángulo. ¿Cuál de estos dos va a ser mejor? ¿De qué depende? Supongamos que L2 tiene un error mayor que L1. Va a ser peor entonces, lo mismo con H2 y H1. ¿Va a ser peor determinarlo así que determinarlo así? Perdón, Depende. no. Sí. No, sí, ¿Alguien? sí. No, dale, si no entendiste, preguntar. No, que no había entendido mucho la pregunta, como tipo. Claro, sí, fue muy bien el aire.
doy un ejemplo más concreto que es, imaginen que están midiendo con un calibre y una regla, ¿no? El calibre tiene mucha más precisión que la regla, un error absoluto más chiquito, pero puede medir medidas más chiquitas. Reglas, hay reglas de 1 metro, calibre puede ser de, no sé, 10 centímetros, 20 centímetros. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer una medida más chiquita, pero más precisa? ¿O una medida con un error absoluto más grande, pero una medida que sea más grande? Ahora sí entendí, pero bueno, no sabría qué responder. ¿Y la más chiquitita y la más precisa? Depende del error relativo, justamente, porque si estás midiendo 150 metros con una precisión de 1 milímetro, te conviene mucho más eso que medir 5 centímetros con una precisión de 0,001 milímetros. Puede Es ser, una no sé, la exageración, cuenta eso pero sí da bien, pero se entendió O sea, el concepto. yo creo Entonces, que en algún hagamos la cuenta. momento puede ser que con cierta medida hasta te dé lo mismo, ¿no? O sea, medir con un calibre es por ahí algo más chiquito que con una regla algo más grande, pero tipo, en algún momento pueden ser iguales, así que debe haber como Claro. un punto. Claro. Hay algún punto, hay una cuenta que podemos hacer para decidir esto, y la cuenta es hacer la propagación de errores, que está acá. Entonces, yo ahora definí la tangente, en lugar de pasar la tangente para el otro lado y hacer la cuenta con el arco tangente, que era más complicado, vamos a determinar la tangente del ángulo, y como h sobre l. Entonces, el delta i, el error en i al cuadrado, o el sigma i, ya estamos llamando sigma, al cuadrado, que es la derivada de i con respecto a una de las variables h por el sigma h, y la derivada del otro con respecto a l por el sigma l. Y si derivamos, bueno, esta es fácil, se va al h, queda 1 sobre l, y esta baja un menos 1, y queda l cuadrado. Y lo que podemos hacer ahora, queda esta fórmula que, bueno, que pasará, ¿no? Cuando no hay mucha intuición en esto, pero el truquito que uno puede hacer en estos casos, siempre que tenga productos o divisiones que lo mismo, va a terminar quedando eso mismo, que es multiplican por h y dividen por h, o sea, por 1, ¿sí? Acá mismo con l, y ahora se agrupan este con este queda h sobre l, y se agrupan el de abajo con el sigma, le queda el error relativo, sigma h sobre h, lo mismo pasa en el otro caso, y este es el error relativo, EH, y esto que les quedó acá era el valor inicial del que partieron, y no sé, estoy yendo muy rápido, parenme, lo mismo pasa con el otro. Agrupan acá, les queda sigma L sobre L, que es el error relativo, y lo otro que les quedó es I, que lo pueden sacar factor común. Entonces queda I cuadrado y les queda la suma al cuadrado de los errores relativos a estas variables. Entonces, lo que termina pasando en cada uno de los términos, este término venía de H, este término venía de L, es en este caso el error relativo. Pero es el error relativo porque era un producto. Ustedes pueden hacer la misma cuenta si tuviesen otra fórmula y acá, hasta acá está bien. ¿Esto? ¿Alguna pregunta? Creo que va. Lo único, tipo, o sea, esto es porque es así la fórmula, eso. Bueno, en general, siempre que tenés productos, termina quedando algo de este estilo. Si tuvieses h cuadrado en lugar de h, después hagan la cuenta y chequéenlo. Pueden hacer siempre este mismo truco de multiplicar y dividir por h. Y les queda acá el error relativo y acá les va a quedar otra cosa. Pero van a ver que si era al cuadrado les aparece un 2, les termina quedando 2 veces el error relativo, en lugar del error relativo. En general, n si era una Ah, ok, aproximación ok. enésima. Entonces, cuando tienen productos de cosas, les interesa el error relativo, o a veces 2 veces el error relativo, o lo que sea. Y por eso, generalmente, cuando usamos magnitudes distintas, usamos el error relativo, porque la única forma que pueden entrar en una cuenta, dos magnitudes con unidades diferentes, es multiplicándose. No puedes sumar cosas distintas, sí puedes multiplicarlas. Eso digamos, te está como queriendo decir que en el error de I influye igual el error de H y el error de L. En el error de I, influye igual el error relativo de H y el error relativo de L. O sea, si te quedaría ponerle un 2, significaría que el error de H, o sea, 2 por error de H, digamos, el error de H vale el doble que el error de L. Se Si acá influye fuese el al doble. cuadrado, ¿sí? Claro, que dijiste que quedaba un 2, multiplicando. Claro, sí. No sé si queda el 2 acá adentro o acá afuera, creo que acá adentro del cuadrado. Sí. Ok, ok.
y siempre hablando Se de ve como error que vale. relativo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la suma, cuando hablamos de mediciones indirectas, que yo les dejé para demostrar la división? ¿Qué pasaba con la multiplicación? Pasaba que se sumaban los errores relativos. Y con la división se los dejé para que practicaran. Bueno, justo acá Mauro se los acaba de resolver. Claro, claro, sí, sí, buenísimo. Bueno, Bueno, ¿y si por qué vamos es a esto comentar algo más. un cierre más de esto, ¿no? ¿Por qué me va a servir eso, entonces? Lo llevó Mauro a la suma de errores relativos al cuadrado. Entonces le quedó eso. ¿Y ahora? ¿Para qué me serviría eso, entonces? Teniendo en cuenta cómo introdujo el tema y cómo llegó a la cuenta. Chan. Para ver con cuál te conviene más. Mm. Exactamente. ¿Qué instrumento Claro. te conviene más? ¿En qué medida, digamos? Y en el caso Y este de la... Sí. ¿cómo tendríamos que usar eso para el experimento de ahora? Porque ahora el ángulo lo está midiendo la aplicación. Entonces, o sea, No es para ahora, no es para ahora, no es para ahora. ok, Quedó ok, ok. colgado No, no. algunas cosas, por eso dije en popurrí de cosas. En esta parte estamos viendo como cerrando algunas cosas por las cosas que vimos en los informes, por algunas cosas que quedaron colgando, como el error relativo que quedó de la primera clase, como que se puede usar para todo, y en realidad el error relativo fundamentalmente es para usar para estas dos cosas, cuadrados mínimos y para esto. Que después lo otro se puede directamente usar comparando los errores absolutos y que usemos los gráficos en lugar de las tablas. Son cosas que vamos cerrando y redondeando en base a lo que vemos de los reportes. Por eso se llama popurrí esta parte. No te preocupes, Elian, en esto no. No. Profe, Sí, Te hago una sí, pregunta, sí. Lucía. Ah, perdón, conté. No, pregunta. No entendí entonces, o sea, nosotros partimos de la base de que es mejor, entonces, si me di una longitud más grande, pero con el resultado que llegamos, ¿responde eso o no? Porque es el error relativo de H versus el error relativo de L, no Bueno, de L largo versus L. o sea, no responde cuál es la mejor, si L1 o L2, porque no sabemos cuánto era L1 y L2. Ah, ok. Pero lo que Está podrías bien. decir ahora es, bueno, con mi calibre yo puedo medir 20 centímetros de máximo con tal precisión, y con mi regla puedo medir 1 metro con la precisión de 1 milímetro. Entonces puedes sacar los errores relativos. ¿No? Claro, Y y ahí después podés también con el comparar. calibre, y ahí Perfecto. decidís, bueno, me conviene usar este o este otro, Ah, bueno, perfecto, perfecto. para determinar el mismo ángulo, ¿no? Porque en el fondo están determinando el Sí, mismo sí, ángulo. sí. O sea, Perfecto. son métodos distintos para determinar lo mismo. en Perfecto. sí, porque me perdí un poquito con la cuenta. En sí, entonces, cuando sacamos los errores relativos, vemos cuál es más chico para saber cuál usar. ¿O no? ¿O hacemos alguna comparación con lo que con la ecuación que vos escribiste? O sea, depende del método que tengan, en general sale de haciendo la cuenta de propagación. Vos podés llegar comparto de vuelta. A ver. Esto. No, en general, cualquier cosa vos acá era el ángulo o la tangente del ángulo, que lo querés comparar de dos maneras distintas. ¿Sí? Y depende de dos cosas que puedes medir de maneras distintas. La pregunta es, ¿cuál de los dos, cómo entra el error de cada una de esas cosas en la fórmula? Sale de hacer propagación de errores. Y termina quedando un término que depende de H, un término que depende de L, y después si llegas hasta el final, esta era la parte que te importa de H, esta es la parte que te importa de L. ¿Cuál es la pregunta original? Ya me olvidé. No, claro, era porque de ahí nosotros sacaríamos qué método sería mejor, ¿no? Claro, Entonces, no claro, en termino de este entender caso, cómo con esto lo saco. claro, con esto vos entendés que lo que te importa de los métodos es el error relativo en cómo me dice H y cómo me dice L. ¿Sí? Y el error relativo, o sea, vos podés medir cualquier H y cualquier L para medir esto. ¿Sí? Podés estar parado en el lugar de acá, podés parar acá y medir este H.
vas a medir el más grande posible que te alcance con tu instrumento, con tu regla, por ejemplo, para disminuir el error relativo de esa medición. ¿No? Sí, sí. Y ahora si tenés dos instrumentos que uno puede medir más, pero tiene más error, bueno, lo que te importa no es el error absoluto con el que medís, sino el error relativo de esa medición que está haciendo. Porque es lo que vimos en la fórmula que nos interesa. Claro. ¿Sí? ¿Lo demás bien? O sea, perdón, es re insoportable, pero como que no me termina de No. cerrar la idea de, o sea, la fórmula que hiciste vos ves que pesa lo mismo el error de H que el error de L, ¿no? O sea, es la conclusión de la fórmula. Error Y relativo, lo que, ojo, ojo, siempre. el error El relativo, error claro. relativo de esos dos. Entonces, pues lo que, o sea, con eso lo que querés ver es decir, bueno, tengo dos métodos, te fijas como lo mejor que puedes calcular con los dos métodos, o sea, la longitud máxima, y es ahora comparar metiendo en esa fórmula. Sí, puedes meterlo en esa fórmula para entenderlo, pero sí. Ok, o sea, pero la conclusión de la fórmula era que te pesa lo mismo los errores relativos de H y L, ¿no? Vos no tenés los Bien. datos ahí como para saber eso, digamos. La fórmula es teórica, ¿no? El problema acá, cuando es general, es que en realidad al no tener los datos, vos no sabés cuál pesa más que el otro. Lo que vos podés hacer es, muchas veces, ¿qué te pasa? Vos tenés un sistema como, supongamos que no usábamos el FIFO, si usábamos lo del ángulo. El plano inclinado tenía una longitud determinada, máxima, posible de medir. Entonces, tu L máximo estaba limitado. Entonces vos decís, bueno, yo la máxima posibilidad de medir este L es tanto. Vas a tener un dato de L. Y vos tenés dos instrumentos posibles para medirlo, por ejemplo. Entonces vos ahí podés evaluar comparando con el otro valor, que es el lado opuesto, que también va a ser un número, y también vas a tener posibles instrumentos para utilizar, la comparación de los errores relativos, que ya son numéricos, y ver cuál es el, por ejemplo, si tuvieses que elegir, no sé, la longitud máxima vos solo la podés medir con cinta métrica. Ok. Pero después, tu H, si vos usás la longitud como la longitud máxima, si tu H es muy grande, vas a dejar de poder usar el otro instrumento que tenés, que es un calibre. Entonces, el juego que tenés que ver es, bueno, ¿a mí qué me conviene hacer? Medir la longitud máxima de ese plano, por ejemplo, 1 metro, wow, con 1 milímetro de resolución de instrumento, y medir el H con la cinta métrica, me dé lo que me dé con esa resolución, y bueno, hago la cuenta y veo. Ahora, o bien me conviene buscar la medida de H donde yo pueda medir con el milímetro, para disminuir justamente el error relativo de eso, tal que después, si comparo con la longitud esa de L, donde me frené en H, que solo puedo medir con la cinta, no me hace que ese error relativo pese mucho más que el otro. Es un juego. Claro. No había entendido que como que medía H y L con distintos instrumentos, entonces no le encontraba mucho el sentido. Ahora me quedó clarísimo. Claro, es como general en realidad, pero de alguna manera es para tomar decisiones a la hora de la metodología y el instrumental que uno puede utilizar. El calibre no me sirve para todo. Entonces, el primer ejemplo Claro. que dijo Mauro justamente es eso, tengo una medida chica, puedo usar un calibre. Ahora tengo una medida que me supera los 15 centímetros y el calibre ya no me sirve. Pero bueno, puedo usar entonces una medida mucho más larga, porque total al milímetro, ¿cuánto va a pesar el milímetro en esa medida enorme? Poco. Claro, ahí va. No entendía la diferencia entre H y L, porque decía, me imaginaba como que lo estaba midiendo con lo mismo, entonces no me cerraba tanto. Claro. Ahí quedó más claro. Tiene que ver Gracias. un poco con eso, con el diseño experimental y con qué me conviene medir. Bueno, me conviene, una vez que yo llego a saber eso, que en realidad puedo evaluar errores relativos y puedo comparar para ver qué me conviene hacer. ¿Me conviene medir con un calibre esto y hacer todo más chiquito? ¿O eso va a hacer que la medida de L, que solo puedo medir con una regla porque es más de 20 centímetros, me resulta un error relativo tan grande que haberme evitado medir el H con la regla no me sirvió de nada? Es un poquito lo que un grupo llegó a hacer acá con el péndulo, que tomo en forma tan precisa el radio de la esfera que colgaba del péndulo. Fuimos nosotros que nos quedó idéntico. Sí.
Sabías ahí, de pronto me perturbó, ¿no? Ahora Sí, sí las sí, sí. visualizo a las 3 ahí hablando de la perfección de medir el radio. Si hubiesen sabido de esto, por ahí ni se gastaban. Claro, claro. Pero bueno, es un Buenísimo, poco esa ahora idea quedó más claro. general, ¿no? Es una idea general para poder evaluar cuando uno tiene herramientas diferentes y tiene que diseñar un poco el experimento. Y si se entendió, les agrego algo que se me ocurrió ahora cuando estaban preguntando, que es esto que estábamos discutiendo, si hay que medir con el calibre o una regla, también depende de qué ángulo midan, ¿no? Imaginen que es un ángulo muy chiquito, cosa que para 1 metro es 1 milímetro, ¿no? Capaz ahí sí, ese milímetro lo van a medir con calibre, y podrían medir algo más grande acá, pero tal que no se pasen del tamaño del calibre, si no tienen que pasar a la regla para este, y cuando apenas pasan seguramente sea peor la resolución, el error relativo de la regla, ¿no? Por si no se entendió, para confundirlos un poco y que piensen.